Comunicación con propósito. Conecta, inspira y crea valor. Estrategia que deja huella. Comunica con propósito. Hola, bienvenidos a este podcast sobre comunicación estratégica. Hoy vamos a hablar de un tema clave: cómo medir si la comunicación realmente está funcionando a través de los indicadores de gestión y KPIs, tomando como referencia el caso de las clínicas Mediláser. Para esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro invitado Jorge Eliezer Falla Montilla, comunicador social y periodista, magíster en comunicación, y al doctor Camilo Andrés Barrera, representante del sector salud en Colombia, quien nos hablará sobre la gestión de la salud en Colombia. Cuéntanos, Valentina, ¿cómo se podría medir la comunicación en una empresa? Claro que sí. Para empezar, es importante entender que muchas organizaciones creen que comunicar es simplemente publicar contenido o transmitir información. Esto no es así. En realidad, el verdadero valor está en saber si esta comunicación está generando resultados concretos. Hay algo muy interesante, como lo menciona Aced. Él lo explica de esta manera. En el entorno digital, la comunicación deja de ser intuitiva y pasa a ser completamente medible. ¿Cómo podemos hacer que esto sea medible? Por medio de interacciones, comentarios, clics. Todas estas reacciones generan datos. Esto cambia completamente la forma de gestionarla, porque ya no solo se trata de escribir, hacer o difundir mensajes, sino se trata más de evaluar constantemente lo que está funcionando y lo que no. A partir de esto, podemos tomar decisiones para mejorar el entorno en el que nos encontramos. Y entonces, Valentina, ¿qué herramientas o indicadores se utilizan para medir esa comunicación? Súper buena pregunta, porque aquí es donde entran los indicadores. Para medir la comunicación se utilizan métricas y los famosos KPI. Las métricas son estos datos como el alcance, los likes o las visitas, pero no todos estos datos son realmente estratégicos. Como lo explica Sandulescu, los KPI son indicadores claves alineados con los objetivos de la organización, es decir, los que realmente permiten saber si se va por buen camino o no. Por ejemplo, no es lo mismo tener muchas visualizaciones que lograr que una persona confíe en la marca o realice una acción concreta. Por eso, en comunicación se analizan 3 tipos de indicadores. El primero, alcance. Este muestra cuántas personas ven el mensaje. El segundo, engagement. Este mide la interacción. El tercero es la conversión. Este refleja si la comunicación realmente está generando acciones o no. Y al final, lo importante es que estos indicadores no se quedan solo en números, sino que permiten comprender cómo se está gestionando la comunicación. Ahora bien, entendiendo la importancia de estos indicadores, es válido preguntarse cómo se aplican realmente en la práctica. Por eso mi compañera Daniela nos contará cómo se vería esto aplicado en una empresa como Mediláser. Así es. Al llevar esto a la práctica en una empresa como la clínica Mediláser, pues se lograron identificar 2 necesidades. La primera está relacionada con el público externo, la cual se puede describir como una desarticulación entre áreas y baja claridad en bajo nivel de engagement en los canales digitales institucionales, reflejado en escasa interacción, como los comentarios, las reacciones y las compartidas. Para lo anterior se definió un objetivo específico, que es mejorar el flujo de información entre fortalecer el engagement del público externo a través de contenidos segmentados y pertinentes que promuevan la interacción en los diferentes canales digitales de la clínica Mediláser. Como solución, pues se propone desarrollar la estrategia fortalecimiento de reputación a través de la comunicación externa a cargo del equipo de comunicaciones. Para esto se va a implementar entrevistas, activación y ajuste de segmentación de los contenidos, priorizando, claro está, los canales institucionales como las redes sociales y la página web que ya tiene establecida la institución durante 3 meses. Es clave que los indicadores pues estén directamente alineados con los objetivos de comunicación, tal como lo plantea Sandulescu, quien explica que los KPI pues deben medir aquello que realmente aporta valor estratégico.
En este caso, uno de los principales indicadores definidos es la tasa de interacción, que incluye métricas como de los likes, los comentarios y los contenidos compartidos. Este KPI se calcula a partir de la relación entre las interacciones y el alcance multiplicado por 100, lo que permite entender qué tan relevante y atractivo está siendo el contenido para el público. La meta establecida para esta estrategia es alcanzar al menos un 5% de interacción, lo cual indica un nivel adecuado de conexión con los usuarios. Si este porcentaje se cumple o se supera, pues se puede interpretar que la estrategia de contenidos está funcionando. Sin embargo, si está por debajo, pues se va a evidenciar la necesidad de ajustar los mensajes o los formatos. La segunda necesidad identificada está relacionada con la falta de implementación de formatos en vivo en redes sociales que promuevan la interacción directa y fortalezcan la relación con el público externo. Como solución, pues se va a establecer el siguiente objetivo específico: implementar entrevistas en vivo en redes sociales de la clínica Mediláser, orientada a fortalecer la interacción y el relacionamiento con el público externo y la participación activa de la audiencia, que se ejecutará bajo la estrategia promover la interacción en tiempo real con voceros especializados y la participación activa del público externo a través de una entrevista informativa en formato en vivo de manera mensual, que se va a transmitir por los canales digitales institucionales como Facebook, Instagram y YouTube durante 6 meses. Asimismo, en el caso de las transmisiones en vivo, pues también se mide la tasa de interacción por evento, lo que permite evaluar si este tipo de formato realmente está generando participación activa por parte del público. En línea con esto, como señala Cristina Acep, en los entornos digitales, cada interacción genera datos que permiten comprender mejor el comportamiento de los usuarios y fortalecer de esta manera pues la relación con ellos. En la clínica Mediláser, estos indicadores no solo sirven para medir resultados, sino que se convierten en herramientas clave para interpretar el desempeño de la comunicación, identificar también oportunidades de mejora y tomar decisiones que fortalezcan tanto la visibilidad como la interacción en sus públicos. Cuéntanos, Julián, ¿y por qué es tan importante interpretar estos resultados? Precisamente ahí está la clave. Interpretar los resultados es fundamental porque los datos por sí solos no tienen sentido si no se analizan dentro de un contexto. Como explica Sandulescu en el 2018, los KPI solo adquieren valor cuando permiten comprender el nivel de cumplimiento de los objetivos, lo que implica necesariamente un proceso de análisis y lectura crítica. Además, en entornos digitales, como lo plantea Cristina Acep en el 2018, cada interacción refleja el comportamiento y la percepción de los públicos, por lo que interpretar esos datos permiten entender cómo se están recibiendo los mensajes. Por ejemplo, un indicador como la tasa de interacción puede parecer positivo en términos numéricos, pero su verdadero valor está en analizar qué tipo de contenido genera mayor conexión, qué mensajes no están funcionando y cómo se está construyendo la relación con la audiencia. En ese sentido, interpretar los resultados no solo es revisar cifras, sino comprender las dinámicas, percepciones y comportamientos que permiten evaluar la coherencia en lo que la organización comunica y lo que realmente experimentan con sus públicos. Esto nos lleva a una pregunta para nuestro invitado de hoy, quien es Jorge Eliezer Falla Montilla, comunicador social y periodista, magíster en comunicación, también es docente universitario y es el actual jefe de prensa de la alcaldía de Neiva. ¿Qué tan útil es medir indicadores o KPI en un plan de comunicación? Bueno, tener indicadores para poder medir el impacto de una estrategia de comunicación o plan de comunicaciones hoy es fundamental, porque históricamente hemos pasado de la percepción a lo medible. Antes la gente tenía buenas sensaciones, como que nos fue bien en la campaña, esto, porque me senté con una persona X o Y a tomar un café y me dijo, va bien, mire que vi esto muy bonito, pero eso no es medible. Y en esa transición de muchos años de los medios, radio, prensa, televisión, estrategias, era muy difícil poder controvertir esos estudios o esos entregables de las personas porque no tenían un retorno, o sea, no se sabía de dónde sacaban el éxito. Pongo un ejemplo, la radio.
Entonces, Colombia no tiene sistemas de medición como lo tiene Estados Unidos, que tienen dispositivos instalados en sus radios, en sus televisores, para medir hasta el tiempo que está la persona conectada en televisión o escuchando la radio. Ellos sí tienen cómo medir eso. Por eso, temas como el Super Bowl, la gente invierte tanto dinero porque ellos entregan resultados de KPIs. Dicen, tuvimos 25 millones de personas conectadas entre tal hora y tal hora. Y entonces un inversionista o una persona que esté intentando crear una estrategia dice, pues eso es confiable porque yo sé que mi marca, mi producto o la comunicación que yo estoy enviando le va a llegar a un público. Pero en Colombia no pasa así porque los estudios, por ejemplo, a nivel de radio, no le estoy dando palo a la radio, son estudios que se hacen en ciudades principales. Entonces, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla. Entonces, por ejemplo, cuando sale un ECAR o un estudio general de medios, están haciendo un estudio de esas ciudades principales. Pero estratégicamente las emisoras lo que hacen es, con eso, vender su propuesta y decirle, le estamos llegando a 100.000, 200.000. Y eso es muy difícil de determinar porque tendrías que tener en cada casa de Neiva un dispositivo que le diga a uno, sí, yo escucho Olímpica. Entonces, es un tema de la percepción, es muy amplio. La innovación digital nos permite hoy tener muchos KPIs de seguimiento, engagement, de reputación, de likes, de comentarios, que le permiten a uno en tiempo real tomar decisiones. En cambio, si uno dice, este mes pasó esto, pero si mi estrategia no es de este mes, por ejemplo, un tema de salud, que necesitamos impactar a una comunidad que está plagada de dengue, por ejemplo, espéreme dentro de un mes a ver qué resultado. No nos sirve. Una estrategia sustentada en indicadores le permite a la persona que está liderando la estrategia corregir en tiempo real. Entonces decir, no, aquí no nos está funcionando porque mire, por ejemplo, de esta comuna o de este barrio hemos tenido muy poco impacto, la gente no, pero diferente en este barrio que la gente ha reaccionado positivamente, nos están pidiendo información. Y en temas comerciales eso se llama conversión. Por ejemplo, un cliente, una persona que está viendo algo, entra y hace una compra, convertimos una persona que estaba simplemente mirando en un comprador potencial. Entonces el KPI es funcional, porque significa que lo que yo estoy montando como estrategia está sirviendo. En temas institucionales, los KPIs me ayudan muchísimo. En lo que yo hago acá, por ejemplo, tenemos una herramienta de escucha social que nos ayuda 24/7 a determinar las emociones constantes de la gente en relación a lo que publicamos, en positivo, neutro y negativo. Y un analista de datos lo que hace es entregarme un informe a mí para yo determinar en dónde están las problemáticas de la gente. Y esa problemática de la gente nos entrega los insights. Y con esos insights nosotros tomamos decisiones en comunicación. Entonces, por ejemplo, y ese informe yo lo pido quincenal. Entonces, si en esta primer quincena el tema de conversación que tiene la mayor cuota de escucha son las vías, eso me dice a mí que yo tengo que generar una estrategia para el tema de vías. Y si el resultado de la medición de esos KPIs, por ejemplo, me dicen que son en el sur de Neiva, pues yo qué tengo que hacer. No me puedo ir para el centro, para el norte, pues yo digo, tengo que generar una estrategia para poder impactar y mejorar esa condición de negativo a positivo y cambiar el indicador. Entonces, en conclusión, sí o sí, hoy las empresas, las organizaciones, la gente que, sobre todo los que invierten, sí tienen que sustentar su estrategia o plan de comunicaciones en indicadores medibles. Hablando de los públicos objetivos, un plan de comunicación pues debe tenerlo muy claro. ¿Qué pasa cuando se implementa esa estrategia comunicativa, tiene un público objetivo, pero tal vez al final se dio cuenta de que no impactó el público objetivo establecido, sino que impactó a otro? Podemos decir que esa estrategia fue fallida, es decir, no sirve. Claro. O sí sirve. Sí. Lo importante, Dani, en esto es identificarlo a tiempo. Por eso las estrategias que se pueden medir le permiten a uno corregir, sobre todo si hay inversiones. Imagínate, por decir un ejemplo, volvemos al tema del dengue. Entonces la alcaldía decidió invertirle 500 millones de pesos a una estrategia, por decir. Esos presupuestos no existen. 500 millones de pesos y a los 3 meses cuando le van a preguntar al estratega, los indicadores están igualitos. ¿Y dónde está la plata? No funcionó la estrategia. En cambio, yo a los 8 días yo ya puedo empezar a tener un resultado y saber cómo va el tema. Es decir, mire, esto está impactando acá, la gente se está reportando,
fuimos al terreno y la gente nos está diciendo que escuchó la medida, que quiere más información, o fuimos a los 8 días y la gente replanteemos porque esto no está funcionando. Los indicadores nos permiten corregir a tiempo, en tiempo real. Lo que no se mide va a ser muy difícil, usted puede corregirlo y sacrifica tiempo, recurso humano, dinero, por ejemplo, que hoy en día es lo que más las empresas tienen que revisar, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder tomar decisiones basadas, por ejemplo, en datos? Que esos son datos, que eso me permite a mí, obviamente, en el tema comercial mejorar las ventas, minimizar los costos, tener mayor reputación, meterme en nuevos mercados o en lo público, por ejemplo, nosotros llegar a nuestros grupos de interés, que son pues toda la ciudadanía, y en temas de salud, pues toda la ciudadanía, sobre todo en lugares donde nosotros necesitamos que llegar, que están identificados. Con esto no quiero decir, por ejemplo, Secretaría de Salud hace un muy buen trabajo en terreno y levantan mucha información en terreno. Aquí digamos, ¿qué nos falta? Poder conciliar o, ¿qué palabra utilizo? Articular esa información de terreno y poderla convertirla nosotros en una estrategia. Nos falta, digamos, conciliar y articular eso con los equipos para poder ser más efectivos. Porque quizás desde aquí lo vemos nosotros desde una perspectiva, vamos a un comité de salud pública, vamos a un SAR y ahí nos dan una información de base. Pero eso para mí implicaría mucho tiempo. Un equipo de comunicación es mucho más fortalecido que se dedique solamente a eso, a hacer comunicación en salud, para poder obviamente aprovechar toda esa data que ellos recogen a diario. Que pescado, que perros, que animales, que vectores, que esto, que alacranes, que culebras. Y así se pasa mucho la información y ellos dicen, bueno, yo ya presenté mi informe y hasta ahí llega. Bueno, gracias por su aporte. Esto es Comunicación con propósito de podcast de la Uniminuto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todo el equipo de Uniminuto. Y para complementar esta mirada desde la comunicación es importante escuchar la perspectiva del sector salud, donde estos procesos tienen un impacto directo con el público externo. El día de hoy estamos con el doctor Camilo Barrera, representante de la gestión de salud en Colombia. Bienvenido a Comunicación con propósito y cuéntenos, desde su experiencia en el sector salud, ¿cómo influye la forma en la que se comunica la institución en la confianza y la experiencia de los pacientes? Muchas gracias a la mesa por invitarme a esta sesión de este podcast. Pues en efecto he venido trabajando en la gestión de la salud de los docentes y pues Mediláser es una empresa que nos acompaña apoyándonos en todo el sur del país y pues creo que es un aliado estratégico para ofrecer una mejor calidad en el servicio que se presta a estos docentes. Bueno, es una pregunta muy interesante. Sin duda, en las organizaciones de hoy en día y especialmente en el sector salud, la forma como las instituciones prestadoras de servicios de salud comunican o expresan o dan a conocer todos sus servicios y todas las condiciones de ese servicio que prestan a sus usuarios, que pues es su razón de ser, es supremamente estratégica e importante. Y pues tiene que ser una comunicación que sea clara, que sea oportuna, que sea coherente, que le permita a cualquiera de los usuarios y también sus familias, que son otro, yo creo, de los principales públicos que también tiene cualquier IPS en temas de comunicación, cómo son los servicios, qué deben hacer, qué vías deben agotar para acceder a los servicios. Creo que una de las apuestas más grandes de todo lo que se ha escuchado en los últimos tiempos en materia de salud, a propósito de la reforma del sistema de salud y todas estas pruebas, como precisamente la salud de los docentes, es que una comunicación asertiva le permite al paciente conocer cuáles son realmente los beneficios de que goza. Un tema central. 2. ¿Cómo puede acceder a esos beneficios? 3. ¿Cuáles son los canales habilitados cuando va a tener un servicio, cuando quiere poner una queja, cuando quiere poner un reclamo frente a ese servicio que recibió? Esos 3 puntos son fundamentales, pero además también es importante que las empresas y las IPS, en especial en este caso en el sector salud, comuniquen cuál es su propósito o hacia dónde están orientados, ya que muchas veces la desinformación hace que, digamos, como les digo, que se genere como una inestabilidad en el paciente sobre el servicio que se le presta. Y eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos a propósito de toda esta reforma y todo lo que se ha venido
Muchas veces las personas tenían incertidumbre si podían acceder a los servicios o no podían acceder, en qué condiciones, cuáles eran, digamos, esas variables que iba a tener el nuevo modelo de salud del país. En el caso de los docentes que ya están en una implementación de un modelo nuevo, pues cómo es que hoy en día es su relación con el paciente, con el prestador, cómo sus familias pueden acceder a diferentes servicios también. Entonces, en eso es fundamental que las IPS que están contratadas, digamos, en este régimen exceptuado de salud del magisterio, que en esta es parte de Mediláser, pues establezcan estrategias concretas enfocadas en este sector, en este grupo de usuarios, en este grupo de interés, porque pues no es lo mismo prestarle un servicio a un docente que tiene unas condiciones especiales en su servicio de salud que prestarle a otras personas que están dentro del régimen contributivo en salud o en el régimen subsidiado, si están dentro de su grupo de interés. Entonces, o si prestan servicios también en esos regímenes normales, digamos, de salud del régimen general. Entonces, es importante que siempre que una IPS, igual que cualquier empresa, se enfoque en ese público objetivo, hacia dónde van sus comunicaciones. Pero yo creo que hablando en temas de salud, es fundamental, y se lo digo a toda la mesa, y es fundamental que todos los mensajes que salen generen confianza, tranquilidad, pero sobre todo que sean muy claros y concisos, de manera tal que el paciente se sienta respaldado por la IPS, que para él sea clara la información, porque muchas veces pasa, y no solamente la comunicación, me refiero a la propaganda o lo que se pone visible en las páginas web o demás, o las apps, no. Me refiero también a la comunicación asertiva que se tiene en los servicios de servicio al cliente. Por ejemplo, cuando se está dando una cita médica, cuando se está generando un servicio, ¿cómo se le explica al paciente qué debe hacer para no generar reprocesos, ni frustración, ni tiempos largos de espera? Bueno, para cerrar, es importante resaltar que la comunicación estratégica, especialmente en el sector salud, requiere de un proceso constante de análisis que permita comprender más allá de los datos. A lo largo de este podcast, evidenciamos cómo los KPI y las métricas no solo muestran resultados, sino que permiten entender la relación que las organizaciones construyen con sus públicos y la experiencia que genera con ellos. En el caso de Mediláser, esto se refleja en una de las comunicaciones alineadas con el propósito y orientada a fortalecer la confianza y el bienestar de sus pacientes. En definitiva, comunicar implica generar valor, coherencia y cercanía, donde la medición se convierte en un elemento fundamental para lograrlo. You wanna dance?